Excelentísimo señor alcalde de Gandía, señora presidenta de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa, gracias por sus palabras. Distinguida madrina de la Semana Santa y camarera del Cristo Resucitado del año 2014. Señora regidora delegada en la Junta Mayor, excelentísima señora senadora, ilustrísimas autoridades, miembros de la Junta Directiva de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandía, hermanos mayores, camareras y hermanos de las distintas hermandades de Gandía, hermanos y amigos todos. Si al salir hoy de sus casas se hubieran encontrado con alguien ajeno a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, y le hubieran preguntado ¿a dónde vas?, nosotros, educadamente, le hubiéramos contestado al pregón de Semana Santa. Tal vez él, sin querer ofender, ajeno a todas nuestras tradiciones, nos hubiera dicho ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sin duda, nosotros le hubiéramos dicho que es un acto muy importante, con el que se da inicio a los actos de la Semana Santa. Y con esta respuesta, seguramente, la conversación hubiera acabado. No somos muy dados a estirar más del hilo de nuestras conversaciones. Pero si vivieran como yo, con niños y adolescentes, de estos que lo preguntan todo y que no se conforman con cualquier respuesta, el interrogatorio seguiría. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué ocurre? ¿Por qué vas? ¿Para qué te sirve? ¿Qué supone? Y entonces cada pregunta supondría igual ir dando respuestas que igual no nos hemos planteado demasiado. Tal vez venimos. Sinceramente, todos tenemos claro porque el pregón es un acto importante. Todos tenemos claro que el pregón es un acto importante. Pero tal vez la primera y más importante de las preguntas es ¿por qué para mí es importante? ¿Por qué la Iglesia, que es sabia, pone al principio de la Semana Santa un pregón? Muchas pueden ser las respuestas y me imagino que cada uno de nosotros ha venido por una razón y tiene unas expectativas. Aprovecho para disculparme a los que las expectativas no se cumplan, lo siento. Pero permítanme que les comparta qué ha significado para mí preparar este pregón y qué significa en este momento, lo estaba compartiendo ahí fuera, dirigirme a ustedes. Hoy yo me siento llamado por la Iglesia a hacer como el propio Señor. Sé que es una atrevida afirmación, ¿verdad? Que en los días anteriores a su pasión fue preparando el corazón de los apóstoles para vivir algo que iba a transformar sus vidas para siempre. El Señor, que bien sabía cómo eran los discípulos y veía muy bien cómo se estaban situando, intenta prepararlos. Yo les invito a que no se pierdan los capítulos 8 y 9 de Marcos, para ver cómo los apóstoles se están situando a este gran acontecimiento que ellos no eran muy conscientes que iba a ocurrir. Por un lado nos encontramos al Señor subiendo a Jerusalén para ser entregado, torturado y asesinado. Y por otro lado nos encontramos al grupo de los apóstoles que se iban de fiesta, a celebrar la Pascua, ajenos a todos los sentimientos del Maestro. Si van viendo lo que va ocurriendo, no tiene desperdicio. Mientras el Señor está compungido, intentándoles decir lo que va a ocurrir, ellos están discutiendo quién va a ser el primero, quién es el más importante de los 12, o reclamando un cierto derecho de admisión a este grupo. Hemos visto unos que en nuestro nombre diles que se callen, buscando un poco ser un grupo VIP, o impidiendo que los niños se acercasen y molestasen este ambiente tan serio y tan distinguido, o negando que pudiera pasar algo que rompiera los planes que llevaban tanto tiempo y con tanta ilusión haciendo. Hemos de ver a Pedro diciéndole al Señor, esto no va a ocurrir nunca, esto de la Pascua es otra cosa, no vengas aquí con cuentos, esto no va a ocurrir nunca. O vemos a un joven acercándose, intentando encender una vela a Dios y otra al demonio, ¿no? Queriendo seguir, pero sin terminar de comprometerse. Yo cuando leía y reflexionaba estas citas, descubría que me eran muy familiares, por lo menos a mí, que no soy tan diferente y que pasan los siglos, pero los pecados y la manera de situarnos ante la realidad es muy parecida.
Y Jesús, sabiendo lo que estaba pasando, hasta 3 veces tiene que anunciar lo que iba a ocurrir y cómo deben vivirlo. Podríamos decir que los apóstoles tuvieron 3 pregones, camino de la Pascua, 3 anuncios. El Hijo del Hombre va a padecer, el Hijo del Hombre será rechazado, el Hijo del Hombre morirá. Pero dice el Evangelio con mucha claridad, ellos no entendían lo que querían decir y les daba miedo preguntar, no vaya a ser que eso lo aclarara. A nosotros, como a los apóstoles, con toda nuestra fe, con toda nuestra tradición, con toda nuestra buena voluntad, nos puede ocurrir algo parecido en estos días. Tal vez, como Pedro, entendemos la Semana Santa desde nuestros proyectos y nos cueste dejar a Dios que nos invite a vivirlo de otra forma. Tal vez, sin darnos demasiada cuenta, estamos haciendo de nuestros grupos, como los apóstoles, ámbitos cerrados, que si este, que si los otros, que mira aquellos. Los apóstoles lo hicieron. Tal vez nuestra mucha entrega, nuestra mucha dedicación nos obstaculice momentos de oración, de parar, de reflexionar. Cada uno sabrá cómo se está concretando en estos días anteriores a la Semana Santa este tal vez. Por eso, como somos conscientes que a nosotros nos ocurren estas cosas, la Iglesia, con distintos medios, durante toda la Cuaresma, nos va ayudando a situarnos. Ojalá este pregón, estas sencillas palabras, puedan convertirse en uno de esos medios que nos ayuden a todos a situarnos ante lo que va a ocurrir. Pero ¿por qué es tan importante situarnos? ¿Por qué es tan importante ser capaces de vivir la Semana Santa en todo su sentido? ¿No puedo vivirla de cualquier manera? ¿Por qué no podemos quedarnos como los apóstoles, preocupados con nuestras historias, nuestros grupos, nuestras fiestas? Miren, cuando al Señor y a su Santísima Madre los invitan a las bodas de Caná, María mira a su alrededor y le dice a su hijo, no tienen vino, y provoca que se adelante la hora de Jesús. Tal vez en este momento nosotros como la Virgen María hemos de ver la situación que hay a nuestro alrededor. Tal vez hemos de reconocer que siempre, pero especialmente en este momento, el mundo sufre, y sufre mucho. Y en esta aparente fiesta no les queda vino. Hay mucha gente a la que no le queda vino. Hay mucha gente que aparentemente bien están pasando o estamos pasando momentos de mucha dificultad. Sí, bajo nuestros bellos vestidos, nuestras educadas sonrisas, nuestras apariencias de normalidad, en muchos de nosotros y de aquellos a los que queremos tanto se esconden duras realidades. Realidades de paro, de dificultades económicas, de soledad, de ruptura, de incomprensión, de enfermedad, de muerte de seres queridos. Sufrimientos que, como en la boda de Caná, podemos maquillar como se intentaba, con vino malo, poniendo cara buena, respondiendo con un bien, tirando. Cuando nos preguntan, ¿qué tal? Bien, tirando, ¿no? Uno se queda pensando, ¿te digo bien y lo dejamos o te cuento la verdad y nos ponemos a llorar? Pues muchas veces decimos bien y tiramos para adelante. Es mucho el dolor que se vive, mucho. Y ante ese dolor Dios no se queda impasible. Como en el Éxodo, vuelve hoy a decirnos, he oído la aflicción de mi pueblo. La he oído. Dios oye mi dolor. Dios oye el dolor de los nuestros. Dios oye el dolor de esta sociedad. Hoy he oído el clamor que le arranca su sufrimiento. Yo conozco sus angustias y yo no me quedo indiferente. Dios no se queda indiferente. Dios baja a librar a ese pueblo. Y tanto que ha bajado, tanto que se ha hecho el encontradizo, tanto que ha caminado entre nosotros. Es un Dios que se ha despojado de su condición y que ha pasado por uno de tantos. Se ha mimetizado con el dolor de su pueblo. Y por eso cada uno de vuestros pasos, de las imágenes y escenas que van a procesionar esta semana, nos lleva implacablemente a realidades muy nuestras.
ayudándonos a identificar a Cristo como uno de los nuestros. Perdónenme si ahora les incomodo con una propuesta. Saben que trabajo con adolescentes, con niños y jóvenes a los que hay que estar proponiendo constantemente. Les propongo, vamos a ser capaces de poner rostro, nombre, situación a cada una de las hermandades, de las imágenes, de los pasos de esta Semana Santa. Más aún, les animo, después de todo el recorrido, elijan una escena, porque es la de mi hermandad y me toca el corazón, o porque en este momento yo estoy viviendo algo que me siento tremendamente identificado. Ponemos entre todos rostros. ¿Quién al mirar la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, sabiendo a dónde va y lo que le va a ocurrir, no puede ver a todos aquellos que tienen que tomar decisiones que les van a afectar toda la vida, dejando atrás sus seguridades? ¿Cuántos jóvenes, cuántos matrimonios, cuántas personas tienen que tomar decisiones, y decisiones duras en su vida? ¿Cuántos de nosotros estamos tal vez en un momento de tomar una decisión, como Jesús, entrando a Jerusalén, sabiendo que va a ser duro, pero con paso firme? ¿Quién en la última cena viviente no rememora alguna escena familiar de estas que a veces tanto nos duelen, ¿no? Recuerden, la última cena. Traición, discusión, uno que sale, el otro que no entiende nada, Jesús afectado. Esas escenas familiares, esas salidas de tono, esos abandonos de algunos miembros, esos juicios, esas incomprensiones que todos tenemos en nuestras casas. ¿Quién, al mirar a Jesús en Getsemaní, no piensa en tantos que pasan noches en vela, sufriendo y sudando sangre, ante lo que se les viene encima? ¿Qué va a pasar cuando deje de cobrar el paro? ¿Qué va a pasar cuando se le acaben los ahorros o ya no llegue la ayuda? ¿Qué va a ocurrir si pierdo el puesto de trabajo? ¿Quién al ver a Pedro no puede recordar a tantas personas atormentadas por errores cometidos? ¿Cuántos errores, verdad, hemos cometido en nuestra vida? ¿Y cuántos errores pesan, siguen pesando? ¿Cuántas veces, como Pedro, lloramos nuestras infidelidades, vivimos con amarguras nuestras traiciones, tendemos a hundirnos ante decisiones que han hecho daño? ¿Quién no recuerda? ¿Quién ante el Cristo del silencio no ve a tantos que ya no tienen ni siquiera voz, que no pueden o no se atreven a gritar? Aquellos víctimas de abusos, acosos, malos tratos, hieráticos, en silencio, como esa hermosa imagen, ¿no? Atados, sin nada que poder hacer. ¿Quién ante Jesús atado y flagelado no ve a tantos que en los hospitales sufren el flagelo de la enfermedad y la tortura del dolor, y que se van desfigurando delante de nosotros como Cristo? ¿Quién ante el ecce homo no ve a tantos que la droga o el alcohol los hace presentarse ante los demás desfigurados, incapaces? Qué impresión cuando de repente los apóstoles, el grupo de Jesús, viera a ese que se presentaba. Como qué impresión muchas veces nosotros ver a gente que vemos que tantas realidades los están atormentando. ¿Quién ante nuestro Padre Jesús Nazareno no ve a tantos que ya no pueden más, cuyas dificultades los están destrozando y están a punto de tirar la toalla? ¿Quién en la mujer que sale al paso de Jesús en la escena de la Santa Faz no es capaz de ver a tantos voluntarios de Cáritas y de tantas ONGs que se acercan a los crucificados de esta sociedad, quedándose tal vez sin saberlo con la Verónica? ¿Saben qué significa? Vera icona, verdadero rostro del Señor. Cuánta sensación de impotencia ante tanta realidad. Cuántas veces hablando con la gente de Cáritas dicen, nos supera, como la Verónica, me supera. ¿Quién ante el Cristo yacente, llevado por los caballeros de la Legión, no ve a tantos caídos en guerras, en terrorismo,
¿Quién ante el Cristo de las angustias, acompañados por los íntimos, no ve a tantas familias destrozadas, angustiadas por situaciones que le superan? Esa imagen tan familiar, ¿no? Tan acompañado por los íntimos. ¿Quién ante el Cristo de la buena muerte no ve a tantos agonizantes, especialmente los que mueren sin fe, pensando que la muerte es el final y está venciendo en sus vidas? ¿Quién ante Nuestra Señora de los Dolores no es capaz de emocionarse pensando en tantas madres que sufren por sus hijos, tantas madres que estáis aquí y que como la Virgen de los Dolores, como Nuestra Señora, habéis llorado y estáis sufriendo el dolor de vuestros hijos, atrapados muchas veces en situaciones incomprensibles? ¿Quién ante el descendimiento de un cuerpo inerte, a punto de ser envuelto en una sábana blanca, no ve a tantos impedidos que viven la desprotección, personas que no pueden ya cargar con ellos? ¿Quién ante Nuestra Señora de la Piedad no es capaz de reconocer la situación de cada uno de nosotros ante la muerte de seres queridos? Por desgracia, todos pasamos por ahí, por la muerte de seres queridos, por el dolor de seres queridos. Y qué fácil es sentirse identificado por Nuestra Señora de la Piedad, la angustia de los primeros momentos en los que nos toca enfrentarnos a una situación de muerte que nos supera. ¿Quién ante el sepulcro no ve el dolor de tantos que se acercan desconsolados a los sepulcros y visitan, rememoran y acompañan? ¿Quién ante la soledad no es capaz de pensar en tantos ancianos solos, abandonados, dejados? ¿Y quién ante la total sencillez de la Santísima Cruz no es capaz de reconocer en definitiva su cruz, la de cada uno? Esa cruz que solo uno sabe y que aparentemente no es para tanto, sencilla, desnuda, pero que duele y que pesa. Me imagino que han sido momentos de muchos rostros, de muchos nombres, de muchas situaciones, vividas por cada uno de nosotros. Ante esto, se nos hace indispensable vivir la Semana Santa como una respuesta clara, contundente, actualizada y real de Dios ante eso. No estamos en un momento neutral. Hay un momento de dolor, de sufrimiento y un Dios que responde. Un Dios que no es impasible. Porque es verdad, tal vez estemos demasiado acostumbrados a maquillar el dolor. Tal vez nos hemos acostumbrado demasiado a vivirlo en soledad. O tal vez se nos ha convencido de que las cosas son así y no pueden cambiar. Sin darnos cuenta, vivir así el dolor, maquillándolo, no queriéndolo enfrentar, nos hace inmunes a la Semana Santa. Hace que el paso se quede ahí, yo aquí. Hace que no deje que Dios me acompañe. Hace que no me sienta identificado. Nos cuesta aceptar que nos acompañen en nuestro dolor. Estamos en una sociedad en donde todos estamos bien, en donde hay que dar la talla, en donde hay que maquillar el dolor. Por eso, que nos acompañen en nuestro dolor, que lo compartan con nosotros y, sobre todo, que lo puedan vencer, nos cuesta creerlo. Por eso, entender y celebrar la Semana Santa como un recuerdo piadoso de algo que ocurrió hace 2000 años, o pensar solo que es una representación escénica o que es un mero acto cultural de tradición, es una pobreza. Pero especialmente en este momento, permítanme que les diga que es una traición a tantos hombres y mujeres sufrientes que necesitan algo más que un paréntesis en su vida de unos días de fiesta. Qué diferente la propuesta de una Semana Santa vivida no como ese paréntesis, sino como una respuesta real. Muchos de ustedes pertenecen a hermandades, son miembros de las juntas, directivos, conciliarios, a los que el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, que les invito a no perderse. Por favor, léanla. Ya nadie puede decir que no la entiendo. Tiene frases y tiene manera de decir las cosas que entendemos todos. Habla de pepinillos en vinagre, con lo cual, cuando quiere decir que los cristianos somos muy serios y parecemos pepinillos en vinagre, con lo cual ya nadie puede decir no leo una encíclica porque es que no la entiendo.
se entiende perfectamente. Tal vez se entiende demasiado, ¿eh? Esta es de las que se entiende demasiado. No se la pierdan. Especialmente ustedes, el punto 69 y 70, y del 122 al 126, que está totalmente dirigido a ustedes, porque en estos puntos les reconoce una importancia capital a ustedes, a las hermandades, en la nueva evangelización. Una importancia capital. Recuerden, del 122 al 126. Es así. Ante todas estas dificultades humanas que hemos ido reconociendo, es precisamente, dice el Papa, ahora voy a nombrar mucho al Papa, con lo cual no voy a decir cada vez dice el Papa, porque si no voy a estar diciendo todo el rato dice el Papa. Entonces, bueno, casi todo voy a ir diciendo cosas que dice el Papa. Dice, ante estas dificultades humanas, es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas, ya que no podemos obviar, no podemos ser unos ingenuos, que en mucha gente hay una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana, que existe un desencantamiento institucional ante la Iglesia y que hay un abandono de los sacramentos. De manera que muchas veces viven en las hermandades el reflejo de una sed de Dios. Esto lo afirmaba ya el Papa Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi. Miren, es verdad, esto ya lo digo yo, hay un desencantamiento y hay una ruptura institucional, es verdad, pero hay una sed de Dios impresionante. Yo vengo ahora de hacer el Camino de Santiago con 51 jóvenes de 18 años, segundo de bachillerato, gente alejadísima de la Iglesia, sin saberlo ellos, con una sed de Dios increíble. Ha sido un antes y un después. Pues que a veces nos cuesta proponerles, acompañarles, en situaciones, ya lo comentaba, ¿verdad?, en el Congreso. Hemos de acompañarles, no pedirles que ellos nos acompañen. Estamos muy acostumbrados, que ellos nos acompañen. Yo monto una cosa y tú acompáñame. No, yo te acompaño. Y te acompaño en lo tuyo, en tu forma, en tu manera. Con una sed de Dios increíble. Chavales que han rezado, chavales que se han confesado, casi todos, chavales que han celebrado la Eucaristía, que hacía años. Qué sed de Dios tiene el mundo de hoy. Las cofradías, las hermandades, por tener una imagen a la que se acompaña y se venera, con facilidad, llevan una relación personal, no con energías armonizadoras, dice el Papa, sino con Dios, con Jesucristo, con María. Yo cuando miro la imagen, cuando miro el paso, es una imagen humana, es Jesucristo, es Nuestra Señora. Tienen carne, tienen rostro, son aptas para alimentar también la relación entre las personas y ayudan a que no se den tantas fugas individuales. Por eso se hace tan necesario que todos los miembros de las hermandades, y especialmente sus juntas directivas, entiendan que todo el movimiento que se crea en torno a la Semana Santa, y es mucho, y prueba es esto, conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí, del proponer algo que palie la sed del hombre de hoy. Por otro lado, para muchos los pasos, las imágenes, los tambores y las cornetas, el silencio, son la única posibilidad de encontrarse con el Señor, nos dice el Papa. Dice él, pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario, aunque no sepan ni siquiera proclamar el credo. Dice él, pienso en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar o ante una imagen para pedir ayuda a María. Dice, pienso en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado, a Nuestra Señora, a cada uno de los pasos. Sí, si echamos de mano de la memoria de la de todos los que estamos aquí, no nos será difícil recordar miradas, pies ensangrentados, lágrimas, suspiros, penitencias de tantos que tal vez no visitan nuestras comunidades cristianas, pero que desde una fe arraigada ponen su confianza en Cristo y tienen en ustedes un referente espiritual, eclesial y cristiano, trampolín para la vida eclesial, puente para vivir su fe en comunidad. Como el Señor ante la multitud hambrienta que vagaba como oveja sin pastor, hoy
el Señor nos dice a todos los que estamos aquí, dadles vosotros de comer. Qué invitación más impresionante. Ante este mundo, ante esta realidad, ante estos sufrimientos. Recuerden el texto evangélico, ¿eh? Siempre los apóstoles, me gusta mucho leer y rezar la Biblia y ver los apóstoles, porque a veces los hemos idealizado, pero en el momento del seguimiento de Jesucristo eran muy como nosotros. Luego ya recibieron el Espíritu Santo y la cosa se animó, pero acuérdense de ese momento, el momento en el que el Señor ve, esta multitud tiene hambre, y ellos dicen que se vayan a sus casas, que se apañen ellos. Y el Señor dice, no, dadles vosotros de comer. Pero si no tenemos nada, algo tenéis. Ante esto no podemos decir que se apañen ellos. No tenemos nada, no tenemos medios, no tenemos posibilidades. Ante esto, el Señor nos dice, dadles vosotros de comer. ¿Y qué significa? Permítanme que rápidamente les diga 3 cosas que pueden significar. Ustedes mejor que yo saben lo que significa en este momento, desde las hermandades, dar de comer. Y no digo solo materialmente, llenar de sentido tanto sufrimiento, acompañar tantas realidades. Lo primero, las hermandades se tienen que convertir como parte de la Iglesia en una madre de corazón abierto. Lo son, pero cada día más, cada día más, cada día más. Dice el Papa, como un hospital de campaña, una madre de corazón abierto. Los creyentes que hemos descubierto el amor de Dios Padre y su acogida misericordiosa, no podemos más que crear ámbitos de acogida fraterna. Nuestras hermandades tienen que ser casas abiertas donde todos, pero especialmente aquellos que en otros lugares no son acogidos porque no tienen nada con que recompensar, puedan encontrar su lugar. Hemos de reconocer, como nos dice el Santo Padre, que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima a veces poco acogedor, dice el Papa. Por eso debemos ser capaces de mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre, que la relación con el Cristo, con Nuestra Señora, exige y alienta una comunión que sane, que promueva y afiance los vínculos entre nosotros. Miren, estamos todos deseosos de una manera distinta de relacionarnos. Todos estamos cansados de críticas, de juicios, de rupturas. Nuestro corazón necesita un lugar de sosiego, un lugar de calidez, de encuentro fraterno. Muchos de nuestros sufrimientos vienen por esas experiencias de desencuentro, de odio. Y este ambiente debe crearse especialmente en nuestras hermandades, insertadas en y con la comunidad parroquial, que es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro constante de envío misionero. Celebrar y vivir la Semana Santa es creer que se puede amar así, como amó Jesús. Y que aunque amar así aparentemente nos lleve a la cruz, es solo una victoria momentánea. El odio, la venganza y el rencor no triunfa, el amor vence. Por eso, hermandad de la última cena, ayudarnos a creer que se puede crear ámbitos de comunión, donde nos lavemos los pies unos a otros, como hizo el Señor en la última cena, donde podamos repartir el pan, donde podamos amarnos. Hermandad de la flagelación, de Jesús atado a la columna, ayudarnos a perdonar a quien nos flagela con sus comentarios, ayudarnos a devolver bien por mal, ayudarnos a rezar por quien nos injuria, con Jesús ahí, en ese momento tan duro, recibiendo flagelos y perdonando, aceptando, no vengándose. Hermandad de nuestro Padre Nazareno, ayudadnos a saber cargar con la cruz de los demás sin quejarnos tanto. Las hermandades son también espacio de silencio, de reflexión y de encuentro personal con el Señor. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar. Pasan de ser peregrinos a ser errantes. En el Camino de Santiago, con los jóvenes en la primera marcha, donde todo el mundo va a la suya, donde cada uno quiere llegar pronto, donde se desentienden de los demás, llegan los fuertes y los débiles se quedan por el camino. Qué diferencia en la última, cuando llegamos a Santiago todos juntos, pendientes unos de otros, siendo peregrinos, no errantes, sabiendo dónde quiero llegar, a Santiago y cómo, todos juntos. Porque
¿De qué nos sirve llegar a Santiago si no llegan los demás? ¿De qué me sirve entrar en la plaza del Obradoiro yo solo? ¿De qué me sirve celebrar la Eucaristía del peregrino si he dejado a todos a mitad de camino? Muchas veces vamos hartos de ir de un lugar a otro, de entrar en un activismo inútil, de no tener tiempo, de no poder rumiar, de encontrarnos con alguien que puede transformar nuestra vida. La Semana Santa nos ofrece la posibilidad de vivir otra realidad. Estimados hermanos, cuando en vuestras casas os pongáis el hábito con el que vais a procesionar, no lo hagáis de cualquier manera, por favor. Recordad que esa túnica representa la que recibisteis en vuestro bautismo, la que se os impuso, la que se os hace reconoceros como hijos de Dios, la que ese día se os entregó con todo cariño. Tal vez así no nos dé miedo el silencio y el encuentro con Dios. Hay gente que le da mucho miedo el silencio. Pero si soy hijo de Dios y Dios me ama, ¿cómo me va a dar miedo? El capuz nos va a hacer reconocer que a pesar de nuestro ser hijos somos pecadores, penitentes, pero que Dios nos ama y nos perdona. El báculo va a ser signo de que sois peregrinos, que no sois errantes, que hay alguien que os sostiene. La insignia os va a recordar que pertenecéis a una comunidad, que no vais por libre. Cuando procesionéis estos días, os invito a que tengáis puesta la mirada en el Señor, que habita en vosotros, en la imagen. No temáis aprovechar el tiempo de esa intimidad. Rezad, disfrutad del encuentro con el Señor. No andéis distraídos mirando a la gente. Dejad. Tenemos mucho tiempo para eso y muy poco para parar, para rezar, para estar tranquilos. Que el sonido de los tambores, de las cornetas, que el ambiente nos introduzca en algo que no tenemos durante todo el año. Los devotos que participáis fuera no sois espectadores de un espectáculo, sois creyentes que dejáis que Dios pase por vuestra vida y con la fuerza de las imágenes y el testimonio de muchos hermanos y penitentes vais a profundizar vuestra relación con el Señor. Enseñad a los pequeños cómo se es creyente viendo una procesión. No es un espectáculo. Es una procesión, es el paso de Dios por nuestra vida. ¿Cuántos niños a los que nadie les enseña? ¿Cuántos jóvenes que no saben cómo situarse? Porque nadie les ha dicho. Porque van a una procesión como si fueran a veces a ver un espectáculo. Ayudarles. Todo ello nos ayudará a celebrar junto a toda la Iglesia en la Eucaristía y en los oficios de estos días. La actualización. Esto, sin la actualización en la Eucaristía y en los oficios, se queda huérfano. Es un todo. No podemos elegir. Es todo. El Señor se hace presente de una manera y de otra. Y se actualiza, profundiza. Y al final, la cumbre estará en la Eucaristía y en los oficios de cada día. Hermandad de la oración del Señor en el huerto. Ayudadnos a experimentar la presencia de un ángel siempre que la oración se hace dura. Hermandad de San Pedro, hacer lo posible para que todos podamos tener la experiencia de sentirnos amados en medio de nuestro pecado. Qué impresionante poder ver esa mirada de misericordia de Dios, como hizo Pedro. Qué diferente, ¿verdad?, entre Pedro y Judas. Judas no aguantó la mirada, Pedro sí. Pedro se sintió muy pecador, pero se dejó mirar por el Señor. Hermandad de Cristo de las angustias, hermandad de la Virgen dolorosa, hermandad de la soledad, testimoniar que en medio de los momentos más difíciles, cuando todo parece haber perdido el sentido, la fe en la resurrección nos sostiene. Sabéis que el Sábado Santo es el día de María, porque en ese día toda la fe de la Iglesia se sostuvo en una persona. María no sabía cómo, pero sabía que este no es el final. Este no es el final. No sé cómo, pero la promesa del ángel se va a cumplir y este no es el final. María lo sabía en su corazón. Y toda la fe se sostuvo. ¿Cuántas veces nuestra fe se tiene que sostener en contra de muchas evidencias? Por último, se hace difícil creer que podamos querer acompañar a Jesús en la pasión y a la vez podamos desentendernos de Jesús en los necesitados. La beata Teresa de Calcuta decía: no debería arrodillarse nadie ante Jesús Eucaristía si no se ha arrodillado antes ante Jesús pobre. Podríamos entonces preguntarnos si podemos acompañar a Jesús, imagen sufriente, sin acompañar a Jesús,
hermano sufriente. Y lo acompañamos no solo por compasión o por justicia, sino porque creemos que después de la pasión y la muerte llega la resurrección. Creemos en la victoria de Jesús. Creemos que el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra. El creyente es hombre de esperanza que puede acompañar a los que no lo tienen. En cada lugar, en cada circunstancia, dice el Papa, estamos llamados a escuchar el clamor de los pobres. Nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a una mala distribución. Pero nosotros queremos algo más. Nuestro sueño es más alto. Queremos que el hombre tenga dignidad. Queremos que tenga prosperidad. Queremos que viva el sueño de Dios en su vida. Celebrar la Semana Santa es saber que todo no acaba en el Viernes Santo. Es ser cirineo que acompaña, ser como la Santísima Virgen, capaz de quedarse de pie junto a la cruz, sabiendo que a pesar de todo hay esperanza. Hermandad del Cristo yacente, mantener la mirada sobre los que sufren, animarnos a no apartar el rostro, a no mirar hacia otro lado, centrar la mirada en el sufriente y ayudarnos a centrarla. Hermandad de la cruz, poner los medios para reconocer todas las cruces que hay en nuestro entorno, ponerle nombre, poner rostro como hemos hecho antes, y no permitáis que sean cruces anónimas, que a nadie importe y que no toquen nuestro corazón. Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, animar a toda la ciudadanía a tener entrañas de misericordia ante quien se siente explotado y deprimido, que no nos dé igual el sufrimiento del otro. Hermandad del Cristo del silencio, ayudarnos a acompañar tantas situaciones a las que solo el silencio puede dar respuesta. ¿Cuántos momentos no podemos decir nada? Solo callar, estar y acompañar. Hermandad del Ecce Homo, ayudarnos a ver en tantos sufrientes su rostro humano, señalarnos a los últimos de esta sociedad, recordarnos que ellos son hombres, decírnoslo, Ecce Homo, este es un hombre, este que está tirado es un hombre, este que no tiene nada es un hombre, Ecce Homo, este es un hombre, tiene dignidad. Hermandad de la Santa Faz, animarnos a salir de nuestra comodidad al encuentro de los más necesitados para aliviar y acompañar. Hermandad del descendimiento, no permitáis que dejemos a los pobres crucificados por no tener tiempo o por no querer ensuciar nuestras manos. Ahí se podía haber quedado el cuerpo de Cristo, como se quedan tantos cuerpos, porque no tenemos tiempo, porque tenemos prisa, porque no queremos ensuciarnos. Hermandad de la Buena Muerte y Hermandad del Santo Sepulcro, recordarnos que Cristo ha vencido, que la muerte no tiene la última palabra. Y todo esto culminará la noche del Sábado Santo en la Vigilia Pascual. Todos hemos de celebrarla. Nadie puede faltar. Donde la resurrección de Jesús nos hará renovar nuestro bautismo, sabernos hijos de Dios, miembros de una comunidad, llamados a vivir en plenitud. Estimada Junta Mayor de Hermandades, qué acierto que seáis justamente vosotros los que tengáis como titular al resucitado. Alegraos, vivir con gozo la misión de anunciar a todos de palabra y de vida que Jesús ha triunfado, que ha vencido sobre la muerte y sobre el pecado, con todo lo que eso conlleva. No os desaniméis. Nunca. Cristo ha vencido. Ser hombres y mujeres de esperanza que contagien la alegría de la resurrección. Pronto comenzaremos una nueva Semana Santa, hoy, con este pregón, como respuesta de un Dios que no ha permanecido indiferente ante nuestro sufrimiento. Dios no hace silencio, pero nosotros tenemos que decidir cómo vais a vivir la Semana Santa. ¿Cómo vamos a vivir la Semana Santa? ¿Como un paréntesis o ayudando a que Jesucristo siga dando respuesta al hombre de hoy? De nuestra decisión dependerá que muchos encuentren sentido a su dolor. Ojalá el Señor nos conceda poder experimentar en esta Semana Santa la presencia de Dios, su triunfo sobre la muerte y hacernos cercanos a aquellos que más sufren. Feliz Pascua.